bienvenidos a nuestro canal Tax Heroes. Estamos conformados por Alice, Melanie, Claudia y Mario. suscríbanse. 1, 2, 3, funk it. En este nuevo video les vamos a dar una pequeña reseña sobre el capítulo El doble asesinato de la calle Morgue, del libro Narraciones extraordinarias del autor Edgar Allan Poe. Este capítulo nos empieza narrando que un inglés al que le gustaba el análisis y la inteligencia decía que para saber y dar una conclusión debemos de analizar y pensar bien la situación, a lo que ponía el ejemplo el juego del ajedrez. Posteriormente, este se hizo amigo de un francés llamado Auguste Dupin y lo recibió en su casa de París, donde ambos pasaban días y noches charlando sobre la investigación y el análisis. Un tiempo después de su conversación, ellos hojearon una gaceta de los tribunales y les llamó la atención un párrafo que decía: el doble asesinato de los más extraordinarios, que trataba sobre unos habitantes que a las 3 de la madrugada escucharon unos ruidos provenir del cuarto piso de la calle de San Roque, donde vivía una señora llamada Espanaye y su hija Camila. Cuando los habitantes subieron a la casa de la señora junto con su hija, escucharon unos ruidos que provenían de adentro de su casa. Después de un rato hubo un silencio total, y cuando entraron se llevaron un gran espectáculo. Había un espantoso desorden. Sobre una silla había una navaja ensangrentada. Los cajones estaban saconeados. No había ningún rastro de la señora Espanaye. La señorita Camila había sido encontrada en la chimenea de cabeza. Se veía que había sido estrangulada y que entró a la fuerza. Atrás de la casa se encontró el cuerpo de la señora, con el cuello tajado. Cuando intentaron levantar el cuerpo, vieron su cuerpo horriblemente mutilado. El número siguiente del citado periódico añadió los siguientes detalles. El drama de la calle Morgue. Buen número de testigos han sido examinados con el motivo del extraordinario suceso de la anciana y su hija. Parecían reinar la mejor inteligencia y se trataban con afecto. Se creía que esa señora tenía dinero ahorrado. Jamás se encontró a nadie en la casa cuando iba a recoger o entregar ropa. Pedro Antaquero declaró que abastecía regularmente a la señora Espanaye vendiéndole pequeñas cantidades de tabaco o algunas veces en polvo. Madre e hija ocupaban la casa donde han sido encontrados sus cadáveres desde hace más de 10 años. La finca la tuvo alquilada anteriormente un joyero, el cual subarrendaba el piso superior de diferentes personas. El testigo ha visto a la hija 5 o 6 veces en el intervalo de 6 años hacia una vida de extremo retirada. Otros varios vecinos declaran al igual tenor. No se cita a nadie que haya frecuentado a la casa. Las ventanas de la fachada se abrían muy rara a la vez y las de la parte trasera estaban siempre cerradas, excepto las del cuarto grande del cuarto piso. Isidro Muset, gendarme, declara que fue llamado a eso de las 3 de la mañana y halló reunidas unas 20 o 30 personas delante de la puerta de la calle. Guillermo Birt, uno de los testigos, declaró que fue de los primeros que penetró a la casa. Alberto Montani declaró que fue uno de los primeros que subió a la escalera. Oyó voces que parecían hacer reproches. Cree que era la voz de un ruso. Algunos testigos situados nuevamente afirman que las chimeneas de las habitaciones del cuarto piso son demasiadas estrechas para que en ella pueda pasar un ser humano. El médico Pablo Dumas declara que ha sido llamado para conocer los cadáveres. El cuerpo aparecía fuertemente mayugado y lleno de escoraciones. Tenía la garganta llena de erosiones y debajo de la barba presentaba varios arañazos profundos. El cadáver de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo izquierdos parecían más o menos fracturados, así como las costillas del mismo lado. El cadáver de la madre se encontraba horriblemente mutilado y no se sabía con qué clase de arma había sido asentados aquellos golpes. Los testigos decían que tuvo que haber sido un hombre, ya que una mujer no tiene la fuerza suficiente para realizar tales actos. Un cirujano y un doctor fueron a reconocer los cadáveres, así lo confirmó un testigo.
Aunque ya habían sido interrogadas varias personas, no se obtenían datos nuevos para encontrar al asesino. En la tarde en el periódico daba la nota de última hora. Era que Adolfo Lebón había sido encarcelado, a pesar de que no había pruebas contra él. Dupin y el inglés estaban interesados en buscar más pistas, así que decidieron volver a la casa de la señora y la señorita Spanay y encontrar al verdadero asesino. Volvieron a la parte delantera de la casa y llamaron a la puerta. Mostraron su autorización a los agentes y los permitieron entrar. Subieron a su habitación donde había sido hallado el cuerpo de la señorita Spanay. Dupin solamente pudo analizar minuciosamente todas las cosas sin exceptuar los cadáveres de las víctimas. Pasaron enseguida a las demás habitaciones y bajaron al patio, acompañados siempre de un gran gendarme. Ese examen duró mucho tiempo, ya que era de noche cuando acabaron. De pronto se dieron cuenta que mientras unos testigos afirmaban que la voz era bronca, algunos otros testigos afirmaban que la voz era áspera. Eso constituyó la prueba, dijo Dupin. Cada uno de los testigos comparó la voz del individuo cuya lengua fue familiar, sino todo lo contrario. Así pues, era esta voz tan insólita y extraña que no coincidía con la de ninguno. Los gritos siguieron oyéndose hasta que fue desarrojada la puerta. El testigo trepó por la escalera y al llegar al primer piso oyó dos voces que discutían en tono súbito y agrio, una bronca y otra mucho más aguda, una voz especial. La primera de un hombre francés, sin duda alguna. Claramente de las palabras maldición y diablo, la voz aguda era de un extranjero. El testigo no se hallaba familiarizado con el idioma italiano y no habían podido distinguir las palabras, pero por la entonación el que hablaba era un italiano. La voz bronca dijo varias veces maldición, diablo, y una vez Dios mío. En la casa fueron hallados mechones de cabellos grises arrancados desde la raíz. La cabeza fue encontrada completamente separada del cuerpo y para ello fue utilizado una navaja. Afirman que fueron producidas por un instrumento contundente y creen que están en lo cierto. El instrumento fue un pavimento del patio, el cual le cayó a la víctima desde la ventana. El señor Dumas y Entenier descubrieron una serie de manchas evidentes causadas por la impresión de los dedos. Mientras permanecían en la casa, oyeron debajo de las escaleras dos voces. Una de ellas era la voz de un francés. Dupin y el inglés vieron en el periódico que había sido hallado un enorme orangután, el cual su dueño era un marinero. Este animal tenía las sospechas de ser el asesino, mas no estaba comprobado. Un día, en el cuarto donde se hallaban charlando Dupin y el francés, alguien tocó la puerta. Era el marinero, el dueño del orangután. Al regresar el marinero de una pequeña juerga de marinos de la mañana del crimen, encontró al orangután instalado en su habitación por haberse escapado del gabinete continuo, donde lo creía sólidamente encerrado. El orangután sentado delante de un espejo con una navaja de afeitar en la mano y su cara cubierta de espuma de jabón. Cuando entraron al cuarto, el terrible animal tenía sujetado a la señora Spanay de los cabellos y le pasaba por la cara una navaja de afeitar. Durante los esfuerzos y gritos de la anciana, fueron arrancados los mechones de cabellos. El animal le dio un golpe fuerte, casi separándole la cabeza del tronco. La vista de la sangre transformó su furor, arrojándose sobre el cuerpo de la joven, y no la soltó hasta que la mató. Quería ocultar sus huellas del crimen, derribando los muebles. Por último, tomó el cuerpo de la joven y lo arrojó a la chimenea. Después tomó el de la anciana y lo arrojó al patio de cabeza por el hueco de la ventana. Más tarde fue atrapado por el propietario y lo vendió en muy buen precio al jardín de plantas. Y hasta aquí es nuestro video. Muchas gracias por su atención. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.